Recomendar un libro, una película, un disco y algo que ver. Es la premisa de las píldoras de verano de Hablemos, que es básicamente lo mismo que las recomendaciones que hemos hecho durante la primera temporada en Hablemos, en este programa. Si bien durante las entrevistas lo hacía la persona a la que invitábamos, durante este verano vamos a contar con Jorge Capa. Habréis adivinado por el apellido que es mi hermano, pero también es escritor, tiene 2 libros de poesía, Sueños en el aire, y recientemente acaba de publicar Lumbre de marfil, y además es licenciado en Sociología y tiene un máster en Gestión Cultural. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, María? Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es el libro que nos recomiendas. Bueno, pues el libro que he elegido para recomendar se titula Fuera de sitio. Es una antología poética de Antonio Lucas y bueno, es uno de los libros de cabecera de poesía que tengo. ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué es lo que destacas? Bueno, es un autor para mí de los fundamentales de poesía en castellano. Tiene ya una trayectoria larga, consolidada, y en esta antología pues recoge muchos de sus mejores poemas de sus 5 primeros libros, incluye también 3 poemas inéditos, y es un autor que tiene muchísima calidad, muchísima capacidad con el lenguaje, y bueno, es uno de los preferidos que tengo. ¿Hay algún poema que destaques en concreto y alguno que te gustaría resaltar? Tiene muchos poemas que creo que tienen muy buena calidad. Destaco, por ejemplo, Fuera de sitio, que es el que da título a la antología, Mudanza, Habitación número 4, Cabo de Creus, entre otros poemas, y creo que es un autor que destaca por el manejo del lenguaje, por la capacidad para crear imágenes, por la capacidad que tiene para aportar reflexión con sus poemas, y yo creo que es un autor que tus espectadores van a poder disfrutar. Los hablemiers. ¿Hay alguna temática concreta? ¿Va de varias cosas? O cuéntanos un poco más los entresijos para entender un poco mejor el libro. Pues la mayoría de los poemas están escritos en segunda persona, dedicados a alguien o interpelando al lector directamente. Son poemas que hablan del paso del tiempo, de la ausencia, tienen un pozo de nostalgia, y son poemas que tienen contenido, y son poemas que una vez que los lees, aparte de emocionarte, te dejan pensando, y creo que siempre son un aporte muy interesante. Recomiéndanos ahora, Jorge, una película. Pues voy a recomendar una película que se titula El bosque, que es la 4ª película de Night Shyamalan, que venía de hacer El sexto sentido, El protegido y Señales. Y esta película, El bosque, es del año 2004. Está ambientada en una aldea de Pensilvania en el siglo XIX. Y bueno, es una película que me impactó, es una película que tiene la típica sorpresa, el típico giro argumental que suele meter el director en sus películas, y además es una película muy entretenida. ¿Quiénes son los actores de la película? Pues está Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver, Adrien Brody. ¿Es una película coral o tiene protagonista y secundarios? Bueno, es una película con personajes muy potentes. No quiero destapar hacia qué personaje luego va dirigido el protagonismo, porque bueno, es una cosa que sorprende a mitad de la película. Y bueno, es una película que habla sobre el poder del amor, y habla sobre todo sobre el miedo como arma de control sobre la sociedad. Y esta es una cuestión que, aunque es una película hecha hace casi 20 años, tiene mucha relación con lo que está ocurriendo hoy en día con la ultraderecha, y con el uso que el poder económico y los grandes medios de comunicación hacen de la ultraderecha. No puedo ir más allá porque estaría destapando parte de la película, pero yo creo que el contenido intrínsecamente político que tiene esta película lo podemos trasladar a lo que está ocurriendo
hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué destacas de la película? Si hay algo que destaques, obviamente el contenido o la trama o lo que subyace de eso, de la película, lo acabas de decir, pero ¿hay algo más que te haya llamado la atención de El Bosque? Me llama mucho la atención en esta película la fotografía. Creo que está muy bien hecha, hay una combinación de colores muy potente que permite entrar como espectador, meterte en la atmósfera de la película. Es una película que genera muy bien la atmósfera de lo que sería estar viviendo en ese pueblo, que es un pueblo que vive atemorizado por unas criaturas que están en el bosque, que no les dejan salir de la aldea. Entonces creo que la fotografía ayuda muchísimo para enmarcar esa situación y para que el espectador pueda conectar mucho mejor con la película. ¿Tiene música o es más silencio que...? Tiene banda sonora, hay momentos en los que hay piezas con el violín que están muy bien, y hay también muchos efectos sonoros que son característicos también del director en otras películas, y aquí también, ¿no? Para potenciar las escenas, para generar miedo, recurre mucho a sonidos creados y la verdad es que logra el objetivo. Me voy a colar, voy a seguir yo con Algo que ver, para que termines tú, para que cierres tú con las recomendaciones. Ya de entrada falto al concepto Algo que ver porque voy a recomendar un libro, pero bueno, me parece que es un libro súper interesante de Gorki que se llama La ciudad del diablo amarillo. Gorki estuvo desterrado en Riga por los zares en 1905 y entonces se escapó de Riga, se fue a Berlín, París y llegó a Nueva York. Ya era un escritor con una reputación bastante sólida, entonces fue muy bien recibido, además estaba respaldado por autores como Mark Twain o H.G. Wells, pero estaba allí primero para pedir fondos para el Partido Socialista Ruso, para impedir que Estados Unidos suscribiera la deuda que tenía Rusia para poder empezar la guerra con Japón y para denunciar el régimen zarista, la autocracia zarista, pero entró en escena Randolph Hearst, que no sé si te suena, Ciudadano Kane, Orson Welles y su guionista Mankiewicz. Fue el personaje en el que se basaron para escribir el guión y para hacer la película. Y además tiene una frase súper conocida respecto a la guerra de Cuba de España, que es la de tú dame los dibujos que yo te daré una guerra. Porque él en sus periódicos estaba vendiendo que la guerra en Cuba era inminente, que España estaba torturando y estaba haciendo campos de concentración, y mandó un dibujante allí, porque antes no había fotógrafos, y entonces el dibujante le mandó un telegrama diciendo es que aquí no hay nada que dibujar, es que no está pasando nada. Entonces él fue cuando le dijo, bueno, mándame los dibujos, invéntatelos que ya te mandaré yo la guerra. Y bueno, pues Hearst también estaba en contra obviamente de la Revolución Rusa, del Partido Socialista, entonces inició una campaña de manipulación, orquestó una campaña de desprestigio contra Gorki, y al final Gorki tuvo que huir a unas montañas que no me acuerdo ahora cómo se llaman, que no las quiero decir mal, unas montañas que están al noroeste de Estados Unidos, Adirondack, que no las quería decir mal. Y entonces se fue allí, y allí fue donde escribió La ciudad del diablo amarillo, La madre, que es uno de los, así como los libros más conocidos de Gorki, y Los enemigos. La ciudad del diablo amarillo tiene varias partes, es un libro, justo es que me ha recordado él que decía que la película de El Bosque estaba hace 20 años, pues esto que es de hace 120 años también es de actualidad, porque digamos que describe la ciudad y describe también en qué se basa el sistema capitalista estadounidense, denunciándolo, ¿no? Él pensaba que se iba a encontrar con una cosa, se encontró con algo completamente diferente. Ya veréis, tiene 120 páginas, o sea que es súper cortito, pero ya veréis cómo es un libro súper revelador en ese sentido. A mí lo que más me gustó fue cuando, a la hora de describir la ciudad, porque todo el mundo está encantado con Nueva York, qué maravilla de ciudad, y culturalmente sí que tiene mucho que ofrecer, pero a mí estéticamente me parece horrorosa, y el motivo es lo que explica Gorki ya a principios del siglo XX, en 1900. Y una vez dicho esto,
El disco, Jorge. Pues el disco que voy a recomendar es Palabras más, palabras menos, de Los Rodríguez. Es el cuarto disco que hizo la banda, el tercero de estudio y, bueno, el penúltimo antes de despedirse con el disco, digamos, que resume su carrera, su antología, que fue Hasta luego. ¿Cuántas canciones tiene? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, háblanos un poquitito de por qué quieres recomendar este y no otro. Bueno, es uno de mis discos favoritos en castellano. Se grabó en 1995 por Joe Blaney, el productor, que después grabaría con Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Es un disco que tiene 13 canciones y para mí es un gran disco por la combinación de letra y música de alto nivel. Estaba Andrés Calamaro junto con Ariel Roth en el momento más álgido de la dupla y hicieron canciones buenísimas, como Todavía una canción de amor, que tiene letra de Joaquín Sabina, Para no olvidar, en la que participa Raimundo Amador en la guitarra, 10 años después, Mucho mejor, La milonga del marinero y del capitán. Tiene muchas canciones muy buenas. Y bueno, realmente es un disco muy disfrutable. Si pensabas que nos íbamos a despedir, no, tenemos una ronda relámpago antes de ping-pong. Especial para Jorge Capa. Ping-pong raro, no es todo el ping-pong al que estamos acostumbrados, pero un ping-pong. 3 países que empiecen por AR. Armenia, Argentina y el tercero... no me sale el tercero. Armenia, Argentina... Argelia. Yo lo tuve que buscar, voy de guay, pero... durante un año, elige estar un año sin poder hablar o estar un año solo comunicándote con otras personas a base de canciones. Todo lo que tengas que decir con canciones o no hablar para nada. Hombre, comunicarme a base de canciones. 3 por 3 más 3. 12. ¿Ser el número 2 de Ayuso o ser el único compañero de trabajo de Toni Cantó en la oficina del Español? En esas situaciones preferiría el friquismo de estar con Toni Cantó, por lo menos como experiencia para contar después, porque la verdad que nadie sabe lo que hace esa oficina y bueno, pues estar ahí un tiempecito podría servir para después contar un poco como documental. Y por último, 3 películas de Fernando León de Aranoa. Los lunes al sol, que me parece su mejor película. El buen patrón, que es la última película que ha hecho, que también me parece muy buena. Y después Princesas, por ejemplo, o Barrio, son muy buenas películas, ¿no? ¿Barrio, Princesas o Los lunes al sol? Los lunes al sol, evidentemente, sí. Pues estas han sido las recomendaciones culturales de Jorge Capa, con una pequeña intervención mía. Nos vemos la semana que viene en las píldoras de verano de Hablemos.